Vamos a ver, participantes. Sí. El cuarto párrafo. Sí, parece que estamos los que estábamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Les decía que tenemos que tener en cuenta para la planeación atender la necesidad, definir claramente un objetivo, definir el trabajo que se va a desarrollar, en qué módulos, determinar los contenidos, la selección de métodos, la definición de recursos, definir una población meta, también definir los lugares donde se realizaría la capacitación y los tiempos y periodicidad de esta capacitación. También lo ideal es que esté programada desde antes y que no le caiga de sorpresa a producción o a ninguno de los otros departamentos, porque pues recuerden que los trabajadores son un activo y están en constantes actividades, y es el que de repente les caiga una capacitación sorpresa, pues puede generar ciertos problemas. El cálculo también entre esta capacitación, qué beneficios nos va a traer como empresa este programa. Y 11, el control y evaluación de resultados para revisar los puntos críticos que demandan el ajuste y modificaciones del programa a efecto de mejorar su eficacia. Es decir, que nuestro programa finalmente mejore la eficacia dentro de la empresa. Ese sería como el objetivo final de una capacitación. Es importante también que definamos por qué canales debe de ir, es decir, con qué técnicas y qué métodos. Si nosotros ahorita hiciéramos un reconocimiento de lo que ha pasado a partir de la contingencia, pues nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que hacemos como presenciales a lo mejor se pueden hacer en línea, a lo mejor pueden hacerse por otras vías, que mucho de lo de compartir información se puede hacer de otra forma y a lo mejor no a través de juntas, ¿no? Sino que se pueden crear formas creativas por medio de las cuales se puede dar esa capacitación sin necesidad de generar reuniones, ¿no? Se puede atender a otras situaciones. ¿Cuáles son las tendencias actuales de la capacitación? Es decir, ¿qué están buscando además de que el trabajador esté contento y mejore su eficacia? Se ha comprobado que ayuda mucho a la organización tener en cuenta los siguientes enfoques. Primero, hay un fuerte enfoque en agregar valor a las personas y a la organización. Es decir, la capacitación tiene que ser algo que agregue valor, que no solamente agregue la habilidad concreta, sino aparte genera un valor para la organización. La participación activa de gerentes y sus equipos, es decir, los gerentes deben de participar también en las capacitaciones. La intensa vinculación con la actividad de la empresa, es decir, que esté vinculada la capacitación con la actividad de la empresa. El perfeccionamiento del personal para mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, que nuestro personal, la capacitación les ayude, como consideramos un activo y un valor, si esta capacitación ayuda a un perfeccionamiento personal que eleve su calidad de vida, esto nos va a generar un plus. La continua preparación de la empresa y de las personas para el futuro y para el destino. Los nuevos planteamientos derivados de la influencia de la tecnología informática, es decir, la informática, ¿qué nos puede aportar de bueno para la capacitación y cómo podemos hacerla sin necesidad de tener a toda la gente al mismo tiempo en un lugar? Ahorita con la sana distancia y todo eso, mucha capacitación se va a dar mientras cada quien está en su lugar sin moverse, ¿no? Y a lo mejor todavía muchas empresas antes de la contingencia
citaban, no sé, a sus encargados de área, a todos juntos en el lugar que quedara más cercano para tener una reunión y luego se trasladaran de regreso. De manera tal que los traslados eran más largos que la hora de capacitación que se daba. Actualmente, ante las alternativas forzadas, se ha visto que la informática tiene un efecto en esto y tiene una utilidad. A lo mejor por esa vía, también algo que se tienen que reflexionar las empresas, mucha información se puede dar vía boletín o vía email y tener reuniones cortas para discutir el tema y no tener una reunión larga para que te enseñen toda la información que aparte hace falta tiempo para digerir, ¿no? 7, la adaptación a prácticas de capacitación de las diferencias individuales de las personas, es decir, se tienen también que adaptar de acuerdo a la diferencia, a la forma de ser diferentes. La importancia de técnicas grupales y solidarias, aunque esto a veces cae en extremos de abuso, o sea, las dinámicas psicológicas, el movimiento para generar un mejor aprendizaje, pero también hay que tener cuidado porque también pueden tener su potencial de riesgo. La utilización de mecanismos de motivación y realización personal, pues decíamos del coaching que está muy de moda, pero que tenemos que tener cuidado que no se desborden las situaciones. 10, la búsqueda incesante de la excelencia, es decir, siempre buscar que la capacitación ayude a dar un paso más, un paso de calidad. 11, compartir información en lugar de utilizar controles externos. Y 12, permanente fuente de retroalimentación. Es decir, la capacitación siempre te va a permitir retroalimentar todo lo que está sucediendo. Muy bien, muchachos. Hasta ahí, esta es la... A ver. Dejar de compartir pantalla. Listo. Bien, pues hasta ahí en general esta es la presentación del tema, lo que estaba planteado que platicáramos hoy. No sé qué les parezca, qué dudas tengan con respecto a esto. Estaríamos en la primera parte, que sería el análisis de necesidades, donde como encargados de esa parte de capacitación, pues hay que crear primero la necesidad de conocer cómo estamos como empresa para entonces poder desarrollar una alternativa de capacitación. No sé qué dudas tienen. Dudas, ninguna, todo quedó claro con respecto a lo que nos compartió. Solamente que no nos ha dado, o no sé si llegué a tiempo, el tema del programa o de la evaluación, o si vamos a presentar proyecto, no sé, no nos ha dicho nada de eso. Ok, muy bien. Entonces, les decía que es una materia práctica, son 4 sábados. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar a partir de un proyecto de un programa de capacitación. Vamos a ver para cuánto nos da para realizar. Esta primera semana, de acuerdo al lugar donde ustedes estén, de acuerdo a la cercanía de información que tengan, la idea sería que es la primera tarea que tenemos en el Google Drive, un análisis para crear un programa de capacitación. Entonces, la primera tarea es que hicieran una redacción sobre cuáles serían las principales necesidades de capacitación que ustedes ubican en ese contexto. ¿Se refiere a nuestros trabajos actuales? Sí, sería lo más factible, sin que implique robo de información y sin que implique alguna situación de revelar información estratégica, etcétera. Por supuesto que nada de eso, pero sí como algunas cosas que permitan ilustrar como la segunda parte de hacer ya un programa como tal.
Entonces ustedes pueden establecer rubros, por ejemplo, productividad, depende de la empresa, puede ser productividad, atención al cliente, cuidado de recursos, relaciones interpersonales, etcétera. Y de acuerdo a un tabulado sencillo, puedes ir como estableciendo las características para de ahí establecer las necesidades de capacitación. ¿Qué se refiere con ir, como dijo ahorita, relacionando las características? Ajá. Por ejemplo, es que también estoy partiendo como de que los vi en el primer cuatrimestre y no los he vuelto a ver más que pasar por los pasillos. No sé qué herramientas tienen ya ahorita para hacer, por ejemplo, un diagnóstico de la empresa, de la organización. Más, creo que más bien si tratara de ser como más específico en cuanto a esa parte de las herramientas que nos pide. Ok, por ejemplo, ¿tienen herramientas de diagnóstico de clima laboral, evaluación del desempeño, evaluaciones de recursos humanos? No. Ok, entonces por eso le digo que hagamos algo más, mucho más, por ejemplo, miren, entre que les muestro y... A ver. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo funciona, por ejemplo, el análisis del clima laboral para elaborar un programa con respecto a la norma 035 de riesgo psicosocial, que es algo que ahorita para octubre de 2020 las empresas deberían cumplir. Entonces se los muestro como para ver si con este ejemplo nos podemos dar una idea, ¿no? No más que... La norma 035 sí la conocen, ¿verdad? Yo me imagino que la habrán visto ya en algún momento. Sí. Sí, ok. Entonces, partimos de que conocemos de qué estamos hablando. Y como ustedes recuerdan, este año hay que aplicar los cuestionarios para evaluar cómo está la dinámica de trabajo. Entonces, nada más estamos esperando aquí a que se abra el Excel para mostrarles cómo se diseña o cómo podríamos pensar en el diseño de una capacitación a partir de un análisis. Okay. Lo que el archivo es medio pesadito, entonces está tardando tantito en abrir. Ahí va.
Ahí va. Pareciera que no quiere. Bueno. Vamos a ver si aquí podemos. Más bien parece que es cuestión de paciencia, ya se está abriendo. Bueno, lo que les voy a mostrar es la guía de aplicación. Luego esto nos lleva a un vaciado por indicadores y eso me va a dar un programa de capacitación. Me va a decir qué necesito capacitar y entonces ya lo que sigue es plantearme un objetivo, plantearme los programas, los talleres, etcétera. Nada más que pareciera que... Y eso es lo que le vamos a presentar. Yo creo, por eso les preguntaba qué herramientas tienen. Si no tienen herramientas en ese sentido, si no han hecho un análisis de clima laboral o alguna cuestión así, pues no tendrían datos como para esto. Pero sí podrían hacerlo pues de manera ficticia, porque finalmente lo que tenemos que aprender aquí es a diseñar un programa de capacitación, a plantearnos objetivos creíbles, a plantearnos objetivos operativos que puedan llevarse a cabo. Esa es en la parte en la que nos tenemos que enfocar. Entiendo que con esta herramienta que nos va a presentar, al llenarla de datos, nos va a arrojar, nos debería de arrojar dónde es donde debemos o sobre qué tema debemos realizar la capacitación. Sí, miren, el ideal, ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Es la guía de referencia 3, si ustedes recuerdan, de la norma 035. Yo aquí, en esta herramienta que produjimos aquí en el instituto, pongo el nombre del trabajador, por decir algo, y paso al cuestionario. Ya aquí en el cuestionario voy poniendo las diferentes respuestas. El espacio de trabajo me permite realizar mis actividades siempre, algunas veces, etc. Así, con cada trabajador hasta completar mi encuesta. Por ejemplo, este instrumento está diseñado para 75 trabajadores, pero se puede hacer para menos o para más, dependiendo. Esto me lleva a un resultado. Y este resultado, que no sé si lo alcanzan a ver bien, lo son más grande. Como no lo he alimentado con datos más que ahorita las dos respuestas que di, en general me aparece con un riesgo nulo. Es decir, no debo de hacer nada. Pero si me apareciera, por ejemplo, con un riesgo alto, que por ejemplo, si me apareciera con un riesgo alto, yo vería cuáles indicadores, por ejemplo, condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres. Por ejemplo, en este que ya tengo resultados, ya veo que los factores propios de la actividad es donde mis trabajadores están más estresados. Entonces, ¿dónde debo dirigir mi capacitación? A las cargas, a los ritmos de trabajo, a la carga mental, las cargas psicológicas emocionales, las cargas de alta responsabilidad, la falta de control sobre el trabajo, la insuficiente participación, la limitada e inexistente capacitación. Entonces, sobre de eso voy a hacer mi programa de capacitación, donde donde el resultado sea alto, es donde voy a dirigir mi programa de capacitación, por decirlo así. Ese es como lo que yo podría pedirles, pero dado que, les digo, nos vamos conociendo y parte del diagnóstico es saber qué herramientas tienen y si no tienen ningún instrumento de medición todavía desarrollado, pues a lo mejor va a ser más complejo aparte desarrollar un instrumento de medición. Entonces la idea es que se planteen un análisis simple de una situación de una empresa donde hay ciertos indicadores. Pueden utilizar los indicadores de la norma, de los factores de riesgo que están, por ejemplo, aquí, que están en los anexos de la norma.
Y a partir de eso decir, bueno, en mi empresa, que esa puede ser una forma de hacerlo también, pero aquí solo están los factores de riesgo psicosocial. Decir, bueno, condiciones peligrosas no, condiciones deficientes sí. Hacer ustedes como un checklist y a partir de eso hacer como la primera tarea. Es decir, ya tengo en qué aspectos, a qué aspectos voy a dirigir mi programa de capacitación. Esa sería la tarea inicial. A partir de eso podemos nosotros ya partir a crear un objetivo, crear programas, hojas de ruta, etcétera. No sé si ahora ya nos quedó más claro. ¿Este archivo nos lo va a compartir? ¿Cuál? ¿El de esta hoja? Ajá. Este Para tener es, como un ejemplo. No. este sí. Este otro del programa que les enseñé, no, porque este es un programita que tenemos aquí para cuando hacemos el análisis de empresas del factor 0.35. Entonces ese tiene como que ciertas restricciones pues acá en el instituto. Pero la hoja esta de la norma, sí, con mucho gusto, de cuáles son los aspectos con respecto al, nada más aclarando que es solo con respecto a los factores psicosociales. Ujú. Ustedes pueden agregarle a estos más. El asunto es hacer como un listado de necesidades de capacitación de acuerdo, decíamos, al lugar donde están. Entonces, si el tema que quisiéramos elegir fuera diferente, por ejemplo, productividad, pues esto no nos sirve. No, por eso les preguntaba si no tienen indicadores de evaluación del desempeño, por ejemplo, pensando en productividad. Por ejemplo, análisis de tiempos y movimientos, que me imagino ya saben hacer. Bueno. Sí, Sí, ¿verdad? Ya saben hacer análisis de tiempos y movimientos. sí, en algún momento estuvimos checando esos temas. Por ejemplo, análisis de tiempos y movimientos te ayuda a establecer estándares de producción para entonces poder entender qué tan alta o baja está tu productividad, teniendo un límite más alto y un límite más bajo, ¿no? Ujú. Sí. Análisis de eficiencia. El asunto es que, por ejemplo, así como con la norma te vas y descompones la categoría de factores de riesgo psicosocial en indicadores, subindicadores, para tener claras cuáles son los factores concretos y los puedas medir igual con todas las escalas. Entonces, en productividad también puedes hacer lo mismo, descomponerlo en aspectos muy concretos que te permitan establecer esta situación. Ok. ¿Para cuándo le vamos a entregar la tarea? No sé, todavía no tiene fecha. ¿Cómo ven el viernes? ¿Cómo Es ven, mucho, chicos? ok, es mucho tiempo. Bueno, entonces No, es que es no mucho hablan. Se nos hace poquito, maestro. Por eso les digo, ¿cómo ven, chicos? Lo que pasa es Pero que, aquí me sí, gustaría que fuera más concreto en qué es lo que quiere en la tarea que le vamos a entregar. Si es exactamente como usted nos está presentando aquí el Excel, o en qué manera vamos a presentar el trabajo que nos va a pedir de tarea. Esa sería mi pregunta. es este solo una es, redacción, ¿no, profe? Fue lo que sí, dijo. sí es solo una redacción, es un análisis desde donde ustedes lo ven, porque pues no tenemos tiempo para hacer un diagnóstico pues en forma. Ajá, sería muy laborioso. Sería muy laborioso. De hecho, pues hacer diagnósticos organizacionales sería una materia aparte, pues. Totalmente. Y aquí la Es idea es como que, identificar únicamente cuál es la necesidad ajá, ¿cuál de es el grupo de capacitación. necesidades? El grupo de necesidades porque va a ser un programa. Si fuera una necesidad concreta, se acaba con un curso. Ajá. Sí, Por nada ejemplo, más. aquí viendo el ejemplo que nos está poniendo de factores propios de la actividad, dice que ahí es donde se concentra más, donde el Sí, personal se mostró un riesgo más ajá, alto. Por sí. ejemplo, ¿cuál sería su capacitación entonces? Por ejemplo, hay que hacer una capacitación, tendríamos que hacerla sobre todo en las cargas mentales. Hay que ver qué tan bien definidos están los puestos o cómo nuestro sistema de liderazgo, trabajar con los líderes,
si no están estableciendo cargas contradictorias e inconsistentes con los trabajadores. Por ejemplo, cargas contradictorias. Todos los días te quiero aquí a las 7, pero quiero que mi café esté listo cuando yo llegue. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy por el café o me siento a verlo llegar? Ya le estoy elaborando un estrés innecesario al trabajador. Ajá. O cuando el líder dice, decide por ti mismo, no me necesitas a mí. Y luego le dice, ¿por qué no me consultaste? Entonces tenemos que trabajar ahí una capacitación con los líderes para que los líderes establezcan menor carga mental en los trabajos diciendo, mira, del 1 al 10 tú decides, del 10 al 20 me consultas. Estos serían como ejemplos de capacitación, pero ese sería el segundo paso. El primero es descubrir dónde nos hace falta la capacitación. ¿Dónde hay área de oportunidad en nuestra empresa para poder afianzarlo, no? Exactamente. La ¿Cómo ves? redacción no necesariamente tiene que ser amplia. No puede ser un listado. Es independientemente de la forma en la que la presentemos. La podemos presentar en Excel, la podemos presentar en Word. Sí. Okay. Pero si el problema o la necesidad solamente es un tema, ¿cómo se lo hago en listado? Por ejemplo, pensando que estoy hablando solo de productividad. Ajá. Pero ¿cuáles son los componentes de la productividad? ¿Cuáles son los componentes de la productividad? ¿Qué es lo que haces tú en ese momento para decir todos estos componentes encierran mi productividad? Sí. O sea, La hora de tiempos. llegada, el tiempo de elaboración del proceso, papelería que realizas, o sea, desde que llegan hasta que salen, es tu punto de productividad o es tu tiempo de productividad. Entonces, de todo ese lapso de tiempo, tú vas a determinar en dónde es donde tienes tu área de oportunidad para ir a atacarlo, o dónde es donde están llevando más tiempo, o dónde es donde pierden más tiempo. No lo sé, algo así supongo, maestro. Sí, exactamente. Es decir, descomponerlo para entonces tú decir, bueno, tengo problemas con la hora de llegada, tengo problemas con que se van temprano, etcétera. Entonces ya tú tienes 1, 2, 3 o 4 o 5 subtemas que es sobre los que puedes trabajar tu capacitación. O a veces también es la actitud. O sea, no necesariamente la productividad como tal, sino la actitud que están poniendo ante la situación los trabajadores. Por ejemplo, a lo mejor yo sí he detectado problemas de productividad, pero veo que es la capacidad, o sea, hasta ahí ya llegaron, ya más no dan, ahí qué se puede hacer y no estamos llegando a los niveles de productividad que nos exigen. Pero ahí es falta de, digamos, ya no hay otra capacitación que darles, no hay mejorar el proceso, cambiarlo. Se refiere, Patti, supongo que la limitación que tiene la persona para poder aprender más de lo que sabe, o sea, se le complica. No aprender, a lo mejor la persona ya sabe lo que tiene que realizar, ya tiene las capacitaciones de qué es la actividad específica de su puesto, qué actividades va a llegar desempeñando, en qué orden, cómo debe de hacer cada una de las actividades ya, pero su habilidad no es la requerida, o sea, sí lo hace, pero lo que un cajero o una persona lo hace en 1 hora, esta otra persona lo hace en 2 horas. Y sí sabe el proceso y sí lo hace correcto, pero no tiene la habilidad. O sea, ya no lo podemos hacer más ágil. Ok. Pues ahí a lo mejor tiene que ver desde la selección del puesto, ¿no? A lo mejor no es la persona adecuada para ese puesto. Poderlo canalizar en otro perfil de puesto donde pueda desempeñar alguna otra habilidad que no necesariamente necesite, pues necesites tenerla en ese puesto. Okay. Tú corre a todos, Patti. Sí, luego los recontratas. Sabes que voy primero yo. Aparte, también hay que revisar el análisis de tiempos y movimientos, es decir,
tienes que contratar a un profesional en el área para que haga un modelaje de cuál es el tiempo mínimo que se tarda en algo. Porque también si no tienes un estándar de cuál es el mínimo, a veces nuestros análisis de productividad no son los adecuados porque no tenemos un referente humano claro. O sea, a veces la organización quiere que se hagan las cosas, por ejemplo, quieres que se haga, si pensamos en cosas simples como puertas, quieres que se haga una puerta cada media hora. Tuviste que haber traído a un super carpintero que te hiciera una puerta en media hora. Entonces, humanamente sí es posible. ¿Cómo entreno a la gente a que suceda esto? No voy a tener super carpinteros. Entonces, tengo que tener un tiempo de tolerancia. Es decir, tendría que ser cada 40 minutos, pero no más de 50. Ahí construyes un indicador de productividad claro, pero basado en la realidad. Desgraciadamente, a veces los indicadores de productividad están en otros lados, pues. Por poner un ejemplo, la oficina de rentas de cierto estado, de cierto país, de cierta galaxia, antes de la contingencia, hacía 40 trámites diarios. O sea, 20 licencias, 20 placas, con 4 escritorios. ¿De qué productividad estamos hablando? Muchísimo tiempo invertido. Hubiera sido para que hicieran 1000 placas y 1000 licencias Sí. en un día. Si lo comparáramos con un banco, pues los del banco se mueren de risa, ¿no? Sí, claro. Un banco hará, no sé, 200 trámites con 4 cajas, ¿no? Ujú. O 1000 a lo mejor, quién sabe, en una de esas, si fueran puros depósitos. Así es. Y entonces, a veces el indicador lo pone la organización sin tener un estándar concreto. Entonces, también hay que revisar cuáles son mis indicadores de productividad. Muy bien. Muy bien. Este proyecto, maestro, o este análisis que vamos a hacer va a ser individual. Sí, individual para ir haciendo nuestro propio programa de capacitación. Ok. La idea es que sean, digamos, 4 apartados, que estas no sean tareas aisladas, sino las vayamos pegando con las siguientes partes para tener, pues, una sola tarea grandota al final, por decirlo así. Excelente. Entonces, cada tarea va a ser unida o va a ser complementada con la siguiente hasta cerrar las Sí. 4 sesiones. Y el pues vamos a evaluar a partir del proyecto y pues también a partir de la asistencia a clases. Así que les voy a pedir que le comuniquen a sus compañeros que quien no pudo asistir, las grabaciones van a estar disponibles en YouTube. Hay que entrar a YouTube y hay que poner un comentario con el nombre para pues saber que también ya lo vieron, ¿no? Ok. Los videos de YouTube ahorita en cuanto terminemos, las grabaciones las subo a YouTube y les subo el link. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque esto nos va a cortar en cualquier momento. Chicos, ¿más dudas? ¿Todo claro? La vamos a Héctor. subir por Classroom, ¿verdad? Sí, La sí, nos tarea. vamos a comunicar por Classroom. Ahí en Classroom, digo, hoy por primera vez pues les subo los links a WhatsApp de los videos de YouTube, pero todo lo demás, pero van a estar en Classroom. Muy bien. Héctor, ¿te quedó más claro? Perfecto. Sí, Ok. muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo dejamos aquí. Que tengan un bonito día del estudiante. No festejen mucho. Al cabo no hay cerveza. Pero hay otras tenemos alternativas, ¿no? Hay otras alternativas. No hay cerveza, pero me imagino que tequila todavía queda, ¿no? Sí, eso Sí, sí. cerveza. No, pero la están ¿Nos vendiendo vas a como- invitar, Esteban? La están vendiendo carísima. Sí. No es cierto, baratas. Sí. No, sí la subieron. ¿Tú tienes No. este precio de promoción o qué? Qué bien Claro. sabes, Pati, ¿eh? Qué bien Porque- sabes. Me han contado. Es que Esteban ha de ser cliente distinguido. Muy distinguido. Pero no, nomás lo platica Esteban. A mí se me hace que nomás lo...
Nomás lo cuenta, pues. Esteban, ¿qué pues? Bueno. Entonces sería todo, ¿verdad, profe? Sí. Pues nos vemos, que estén muy bien. Y ya retomamos el siguiente martes. La idea es que tengamos... ¿Martes? Perdón, el siguiente sábado. ¿Cuál martes? El siguiente sábado. La idea es que nos comuniquemos como a esta hora. La idea es que nos comuniquemos como a esta hora. Y pues ya. Aquí le seguimos. Vamos a hacer más como tipo taller, cómo se hace un objetivo, irlo haciendo. A lo mejor algunas partes ya de trabajo individual de ustedes, pero yo aquí me quedo Si tuviéramos alguna duda, profe, ¿le podemos por ahí mandar algún WhatsApp? en el grupo, por favor. Ok, En el grupo, porque eso les sirve a los demás. ok. Muy bien, profesor. Gracias. Bueno, hasta Muchísimas luego. gracias. Muchas Hasta gracias. Un gusto volverlos Bye. a ver. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias Hasta Bye. luego. igualmente. Buen día. Bye.